Cordiales saludos para todos en el marco del proyecto de transición a la educación digital. Quien les habla, la profesora doctora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de biología estaremos desarrollando la siguiente capacidad. Comprende los mecanismos de transporte de la membrana celular y en el citoplasma. El tema: transporte celular, transporte pasivo. Incluye difusión simple, difusión facilitada, ósmosis y diálisis. Tenemos los indicadores y comenzamos recordando que es la célula. Es la unidad funcional básica de todo ser vivo. Los tipos de células son las células procariotas y las células eucariotas. Las funciones celulares: nutrición, reproducción, relación. Acá tenemos a la célula, tenemos una célula eucariota que tiene su membrana plasmática, tiene su citoplasma, organelos citoplasmáticos, núcleo, nucleolo. En la célula procariota tenemos la membrana plasmática, carece de núcleo y el material genético se encuentra en una zona central llamada nucleoide. Bueno, acá tenemos a la membrana plasmática. Es una membrana formada por una bicapa de lípidos, de ácidos grasos y alcohol, y tiene una cabeza hidrofílica que se encuentra por fuera y una cola hidrofóbica que se encuentra por dentro. También tiene proteínas, está constituido por proteínas, por colesterol, por glicolípidos, por glicoproteínas. Las membranas celulares poseen permeabilidad selectiva, es decir, regulan la cantidad de sustancias que pueden entrar y salir de la célula. La permeabilidad selectiva es esencial. ¿Por qué? Porque la célula puede obtener nutrientes y también puede eliminar los desechos. Mantiene un ambiente interno estable. A esto se lo llama homeostasis, mantener el equilibrio. Al transporte a través de la membrana se llama transporte transmembrana. ¿Cuáles son estos tipos de transporte? Tenemos el transporte activo y el transporte pasivo. En la figura podemos ver el transporte pasivo, que puede ser a través de la difusión simple, a través de la difusión facilitada y a través de los canales. En esta imagen podemos ver la difusión simple, difusión facilitada, y este transporte activo, que es el otro tipo, se produce con consumo de energía. Es una diferencia con la difusión pasiva, que no requiere energía para que se produzca esta transferencia, que es un gradiente de concentración. Es una región del espacio a través de la cual cambia la concentración de sustancias, las cuales se moverán de manera natural por sus gradientes de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. También tenemos otras definiciones, que es un fluido. Es cualquier sustancia capaz de moverse libremente. Ejemplo, tenemos los líquidos y gases. Que un soluto es cualquier sustancia que puede disolverse o dispersarse en otra llamada solvente. Entonces el solvente es una sustancia capaz de disolver sustancias llamadas solutos. Por ejemplo, el agua en azúcar, el azúcar en agua. En este caso el agua es el solvente y el azúcar es el soluto. Es considerado el solvente universal al agua. La concentración de una sustancia en un fluido es una medida del número de moléculas de esa sustancia contenida en el fluido. La concentración define la cantidad de soluto en una cantidad de solvente. Veamos lo que es el transporte pasivo. Tenemos lo que es la difusión simple. La difusión simple es un fenómeno espontáneo por el que las partículas y moléculas en un medio fluido se mueven desde una región de mayor concentración a una de menor concentración. También tenemos la difusión facilitada. Para la difusión facilitada tenemos lo que se llama proteínas de membrana. Estas proteínas se encuentran insertas en la bicapa de lípidos. Esto ocurre sin gasto de energía. Esta membrana
permite solo el paso de sustancias específicas. Un ejemplo es, por ejemplo, la GLUT1, que es una proteína de membrana que permite la entrada de glucosa en los glóbulos rojos. Luego tenemos las proteínas del canal. A esto se le llaman también porinas, que forman como unos canales proteicos en los cuales difunde agua y algunas sustancias, pero otras no lo pueden hacer. Este ejemplo de aquaporinas muy selectiva transportan unos millones de moléculas de agua a través de la membrana, pero limitan el paso de algunos iones y moléculas pequeñas. La ósmosis es un mecanismo de transporte de sustancias que ocurre cuando hay un gradiente de concentración, pero las partículas no pueden moverse libremente mientras el solvente sí. Entonces la ósmosis se relaciona con la presión osmótica que vemos acá y la presión hidrostática. También sabemos que hay 3 tipos de disoluciones acuosas relacionadas con la ósmosis. Y ahí tenemos la solución isotónica, la solución hipotónica y la solución hipertónica. Una solución es isotónica cuando el medio extracelular presenta una concentración de solutos igual al citoplasma, entonces existe un equilibrio. Ahora, veamos, una disolución hipotónica es aquella solución acuosa que presenta menor concentración de solutos en el medio externo, en el medio extracelular en relación con el medio interno. Por ello el solvente agua tiende a entrar en la célula y esto agranda, se hincha la célula. A este fenómeno se llama turgencia. Ahora, dentro de una disolución hipertónica es aquella disolución acuosa que presenta mayor concentración de soluto donde en el medio externo, entonces el agua tiende a salir de la célula. ¿Y qué produce esa salida de agua? La célula se contrae y este fenómeno se llama plasmólisis. Ahora, por último, tenemos, acá vamos a ver un ejemplo en un medio hipotónico, entonces, ¿dónde se concentraban los solutos? En el interior de la célula. Y en el medio hipertónico, ¿dónde se concentraban los solutos? En el exterior de la célula. ¿Qué fenómeno se producía en el medio hipotónico? Turgencia. La célula se agrandaba por entrada de agua. Y en el fenómeno, en el medio hipertónico, ocurría la plasmólisis. ¿Por qué? Porque el agua salía y las células se contraían. Muy bien. Después tenemos el fenómeno de la diálisis. Es un mecanismo de transporte celular pasivo, como ser pasivo no requiere energía, ¿verdad? Entonces, el movimiento de soluto a través de una membrana semipermeable es a favor del gradiente de concentración. De esta manera se eliminan ciertos solutos. Entonces tenemos la membrana semipermeable. Acá podemos ver 2 tipos de soluto, uno más pequeño, otro más grande. Entonces esta membrana semipermeable solo permite el paso de un tipo de soluto. Por ejemplo, urea y sales minerales se producen a través de la transferencia de la membrana. Ocurre lo que se llama diálisis. Muy bien. Entonces, como repaso, ¿cuáles eran los tipos de transporte pasivo? Para recordar, difusión simple, difusión facilitada, difusión por canales, ósmosis y diálisis. Una cosa muy importante que este tipo de transporte no requiere el uso de energía. Tienen su material de lectura, tienen sus actividades y recuerden, el lavado correcto de manos, practicar todo el tiempo y usar tapaboca. Muchas gracias, nos vemos.